La propuesta de los legisladores del partido Morena para incluir datos de millones de usuarios de teléfonos móviles en un registro biométrico, presentada como herramienta para combatir el secuestro y la extorsión, pues ha provocado reacciones de todo tipo, negativas, la mayoría de ellas entre empresas y colectivos que buscan la preservación de los derechos de las mayorías y que advierten que podría llevar esto al robo de datos sensibles de la población. Vamos a platicar del tema con María Elena Estavillo. Ella es ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, María Elena? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes, Darío, Rogelio. Gracias, María Elena. ¿Cuál es tu opinión de esta propuesta de Morena con el tema del registro biométrico y utilizar los datos de los usuarios de la telefonía móvil? Me parece preocupante la propuesta, bueno, que además ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya va a la mitad del proceso legislativo, porque sí abre un compás, un riesgo importante para la privacidad de las personas, pero además, pues este riesgo tan importante, yo no veo que se justifique en ningún beneficio o logro que se pueda obtener con este registro. Se dice que es para combatir la delincuencia, las extorsiones, los secuestros, pero pues de la misma información que trae la iniciativa se ve que el problema está en otro lado. Y ese origen del problema, de la falta de seguridad y de la delincuencia, no se está atendiendo con esta propuesta y sí nos va a vulnerar a todos los ciudadanos. Sí, por supuesto. Elena, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ya otras entidades, por supuesto en el sector financiero, pues te piden los biométricos hasta para cambiar un cheque. Las Afores también ya lo incorporan. ¿Para qué quieren tanta información de los clientes, de los usuarios, de los ciudadanos en diferentes entidades y ahora se incorpora esta parte que nos comentas de los móviles? Pues yo creo que porque no hay una estrategia central, no hay un orden, no hay coordinación ni colaboración. Yo no digo que no se requiera, porque además creo que sí se requiere una forma de identificación segura de todos los ciudadanos, una identificación universal que nos dé acceso a servicios, que asegure nuestra identificación para varios usos. Pero el problema es que no la tenemos así, de esa manera, y entonces muchas entidades privadas y públicas han estado generando sus propias bases de datos, y entonces lo que sucede es que tenemos información, nuestros datos personales, datos biométricos, digamos que regados por todos lados, y muchas de estas entidades no tienen la planeación, los recursos y la seguridad suficiente para proteger nuestros datos. Elena, para cumplir el objetivo de tener pues un registro biométrico que es pues entendible y se le reconoce a quienes lo están fomentando, ¿qué otra manera habría? ¿Qué otro camino pudiera seguirse sin que se trastocaran pues datos sensibles de la población como lo quieren hacer en este momento los de Morena? Mira, lo que tendríamos que buscar es un plan muy serio para generar una cédula de identidad digital, pero que sea una sola, que ahí esté nuestra información con todas las medidas de seguridad necesarias para que no se vulnere nuestra privacidad y que no se haga mal uso de los datos. Y para eso sí se requiere pues una planeación con expertos donde estén todas las medidas de seguridad desde que se recaban los datos hasta donde se van a resguardar, la forma de hacer consultas a esos datos. Hay maneras seguras de hacer consultas donde quien está consultando no tiene acceso a los datos, sino simplemente pide una verificación remota, los datos no se copian, no salen de este lugar donde se resguardan. Pero claro que eso no es lo que estamos viendo en todas estas iniciativas que se multiplican.
Y entonces, pues nuestros datos, de veras que nos están pidiendo datos personales en muchas instancias distintas y prácticamente ninguna de ellas tienen sistemas suficientemente seguros. María Elena, ¿y se tiene alguna idea de los costos para los operadores de móviles el generar este gran banco de información y después pues que al final terminaremos pagando todos porque pues esto no va a quedarse en las empresas? No, por supuesto. Mira, estos son costos para las empresas, son costos para el sector público, porque también aquí pues se le está confiando la tarea de resguardar este registro al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y los operadores tendrían que hacer sus propias inversiones. Ahí también depende de los niveles de seguridad que se requieran, y es donde entran las grandes dudas de la capacidad de resguardo de nuestros datos. Porque lo que se pretende es que al momento en que se contrata una línea, se tengan que recabar todos estos datos biométricos. Y entonces lo que necesitaríamos es que en cada lugar donde se hacen contratos para los servicios móviles, entonces que puede ser una tienda, un almacén, una oficina de servicios, en todos esos lugares, tendríamos que tener personas capacitadas para resguardar esos datos, tendría que haber conexiones totalmente seguras para enviar los datos, asegurar que no se quedaran grabados en el dispositivo donde se tomaron, y todo eso implica muchos gastos de infraestructura, de capacitación, de servicios. Si esto se hace con la seriedad que debería hacerse, son gastos muy importantes para los operadores. Y luego son gastos entre los operadores y la autoridad, porque hay que estar alimentando esos datos a medida que se generen, a medida que se contraten líneas. Entonces, bueno, estos sí son gastos importantes. Y si no se hace con esta seriedad, pues entonces tampoco van a estar bien resguardados nuestros datos. María Elena, me salgo un poquito de este tema, de esta base de datos o este registro biométrico, para preguntarte algo. Estamos cumpliendo ya prácticamente un año en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues no tiene un presidente seleccionado bajo el esquema que se ha venido trabajando en los últimos meses. Tenemos un presidente interino y se corre el riesgo de que se prolongue todavía más ese interinato. ¿Qué posibilidades, o más bien tú cómo estás viendo ese proceso de gobernanza en el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Se va también ya un comisionado. Yo creo que, la gobernanza sí depende de que esté completo el pleno. No creo que, digamos, que se ponga en riesgo totalmente la funcionalidad del instituto, no para tanto, pero sí tiene su razón de ser el que se haya diseñado un pleno con 7 integrantes y el que se vaya reduciendo el número de comisionados, pues sí plantea preocupación, se carga el trabajo en menos personas y el instituto tiene ámbitos de especialidad muy amplios, por eso necesita varios comisionados, se requieren perfiles distintos, especialidades, experiencias. Y si esto se va reduciendo, pues también con ello se pone en riesgo la capacidad de hacer un análisis amplio, congruente e integral de asuntos muy complejos. Y pues bueno, sí, hemos ido viendo cómo se va reduciendo el número de comisionados y pues ya estamos a punto de que quede un comisionado menos porque termina el periodo del comisionado Fromo ya en unos días. Y pues por la pandemia también veremos que se va a extender el plazo para que se ratifique a las nuevas comisionadas, ¿no?, que están propuestas. Y entonces, pues bueno, vemos que se extiende y extiende este plazo. Bien, pues María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, experta en el sector. Muchísimas gracias por la entrevista. Que pases muy buena tarde. Igualmente, un gusto. Hasta pronto.